pasar ya a la segunda parte del tema, que es la explicación del enunciado mismo. ¿Qué significa eso de tu vida necesita filosofía? Tu vida es una expresión que no se refiere aquí a la vida biológica ni tampoco a la vida artificial, sino a tu mundo, al mundo de tu vida, a tu vida individual, más ese entorno que constituye también tu vida individual, tu profesión, tu oficio, las distracciones, tus hobbies, etc. Ese mundo de la vida fue denominado así por Edmund Husserl, y a él se refería cuando habla de la vuelta a las cosas mismas. El mundo complejo del trabajo diario, de la rutina, del cuidado de la casa, de nuestro entorno, con sus plazas, sus monumentos, sus costumbres, sus tradiciones, sus fiestas. Es el mundo también del desarrollo de uno mismo y de los que nos rodean y de las situaciones con sus múltiples variables. Es el mundo de las normatividades y los valores que cumplimos o no, pero que rigen nuestra vida. Es el mundo también de la expresión o de la expresividad de la naturaleza o de las exigencias de las obras de arte. También el mundo de las relaciones intersubjetivas, adecuadas o no, problemáticas o no, con sus afectos y sus desafecciones. Así lo pone de relieve el profesor Gómez Heras en su muy buen estudio sobre el a priori del mundo de la vida, en la fenomenología de Husserl. En resumen, podemos decir que tu vida es el complejo, la suma de los tres elementos en los que venimos insistiendo: tus pensamientos, más tus emociones, más tus proyectos. Pensamientos, emociones, proyectos. Esa es la vida a la que nos referimos aquí. Necesita no significa que se necesita como se necesita el comer, o necesita el abrigo en invierno, o incluso como dice Gardner en Historia de Sofía, como se necesita preguntar por de dónde venimos y a dónde vamos. Esas preguntas quizás están ya muy conocidas y muy trilladas. Por tanto, entonces, viene a ser aquí una exigencia interna de la misma humanidad, de la misma dignidad humana. La misma humanidad y la misma dignidad humana tienden a pensar, tienden a emocionarse y tienden a hacer proyectos. Y la suma de esas tres cosas constituye lo que se llama tu vida. Necesita significa, por tanto, tendencia y exigencia urgente de lo humano y de lo personal que hay en nosotros para dignificarse. Esta vida se puede vivir incluso razonablemente sin pensar y sin filosofía. Ya lo había dicho Fichte, se puede vivir y también quizás vivir razonablemente sin especular, porque para vivir no hace falta conocer la vida, pero para conocer la vida hace falta especular, es decir, que se distingue entre lo que es conocer la vida y lo que es vivir. Se puede vivir sin conocer la vida, pero para conocer la vida hay que tener una filosofía, un pensamiento, hay que tener unos conocimientos sobre la vida misma humana. Y lo que decimos que necesita tu vida es lo siguiente: saber que el pensamiento es una actividad que tiende a descifrar el sentido y el significado de las cosas, de lo que nos rodea, del mundo en general. Saber que las emociones se rigen por un cierto equilibrio, por una cierta estabilidad. Si se pasan unos límites, se producen unos trastornos importantes
para la salud y por tanto para la vida misma. Y saber, en tercer lugar, que nuestros proyectos, nuestros comportamientos repercuten en nosotros mismos. Es la llamada feedback o retroalimentación. Y también en lo que nos rodean. Y esto porque nuestras acciones son sobre todo sociales, aunque su base sea individual. En conclusión, la filosofía ordena y jerarquiza tus pensamientos. La filosofía construye sobre cómo mantener un orden o jerarquía en tus emociones. Y la filosofía pone cimientos en tus proyectos, en tu oficio, en tu especialidad, etc. Eso significa tu vida necesita filosofía. En tercer lugar, hay que explicar entonces el lugar que ocupa la filosofía en el conjunto de los saberes, puesto que hemos hecho mención a los saberes del pensamiento, de las emociones y de los proyectos. Y para esto tenemos que hacer una fenomenología de los saberes, es decir, una descripción lo más completa posible. Eso es fenomenología, de lo que significa la palabra saber o sabiduría. En primer lugar, hay un saber informativo, que es el saber que está enterado de algo, que se hace cargo de algo, que tiene noticia de algo. Le entra por un oído y le sale por otro. Solemos decir en la vida cotidiana, una noticia, una catástrofe mundial, un éxito o un fracaso, etc. En segundo lugar, hay sin embargo noticias que nos afectan íntimamente y que reorientan nuestros sentimientos internos y nuestra vida. Este saber lo podemos llamar intimativo afectivo. En tercer lugar, el conocimiento científico es el conocimiento que se especializa, que acota un determinado objeto y sobre él estudia todos sus elementos específicos para ordenarlos, o para la salud humana en las ciencias de la salud, o en el deporte en las ciencias del deporte, o también en las ciencias jurídicas, todo lo que se relaciona con el derecho, etc. Hay un saber, por otra parte, que es un saber relacional. Es la persona que incluso no está instruida, pero que sin embargo en su vida diaria sabe relacionar unas cosas con otras y sabe relacionar una experiencia con otra, y los acontecimientos de la familia con la sociedad y de la sociedad con la familia. Y luego viene ya en quinto y sexto lugar un saber más profundo, que va a las cosas mismas, que se da en la literatura, se da en la poesía, se da en la música, se da en los mitos y se da también en la filosofía. La distinción entre ellos es que la filosofía lo expresa en conceptos, esa realidad profunda, esa experiencia profunda, y sin embargo los saberes lo expresan en mitos, en leyendas, en literatura, lo cual no significa que sean menos profundos. La literatura y la poesía pueden ser más profundas que la filosofía, pero la filosofía de todos modos se expresa en conceptos y los otros saberes no se expresan en conceptos. Teniendo en cuenta este análisis, podemos definir, por tanto, que la filosofía es un intento por tomar conciencia expresada en conceptos sobre las estructuras y las dimensiones últimas y totales de la realidad en cuanto tal. Es un intento porque tanto en las ciencias sociales como en las ciencias médicas de la salud como en las ciencias jurídicas, todo es un intento por ir legislando, por ir detrás de la realidad, adaptándose a ella y regulándola. Por tanto, no hay punto de partida absoluto, ni punto de partida cero, como en algún caso dice Heidegger, sino que hay puntos de partida que van siendo cada vez intentos por hacer algo. Este intento es intento de toma de conciencia, es decir, de hacerse cargo, de comprender. Solemos decir muchas veces en la vida diaria, no me había dado cuenta, no había caído en la cuenta, no me he hecho cargo de esto. Y sin embargo, en este caso, se exige lo contrario, es hacerse cargo, tomar conciencia, comprender, entender bien algo. Y ese algo son las estructuras últimas y totales
de la realidad en cuanto tales, término que ya proviene del mismo Aristóteles, el famoso ton, eon, aquello en cuanto a aquello, o esto en cuanto a esto, es decir, el arte como arte, o la elegancia como elegancia, o la autenticidad como autenticidad. ¿En qué consisten? No hay más que decir que esto. Ahora bien, la filosofía así entendida y así estudiada, no cabe duda de que impulsa con fuerza contra la desorientación de la que hemos hablado al principio, para poner una orientación en nuestra vida. En segundo lugar, también la filosofía evita el que pongamos el que sigamos en la ambigüedad y nos da una lucidez de conceptos para explicar las cosas, tal como las sentimos, tal como las experimentamos. Y en tercer lugar también, de este modo, en lugar de reducir la vida humana y reducir la filosofía a algo más bajo, más inferior, o algo que no sirve para nada, lo elevamos, lo alzamos y lo ponemos debidamente en el sitio que le corresponde. Esto lo confirma la psicología. Hoy los psicólogos, como ya hemos hecho alusión, de la llamada psicología humanista, extendida por todo el mundo en los últimos 20-25 años, están exigiendo que haya más empatía con los trastornos personales, con los trastornos psicológicos, para que pueda haber una determinada curación. Y todos somos testigos de cómo hay enfermos psicológicos que no hacen nada más que tomar pastillas, pero siguen cargando con la enfermedad muchos años y quizás toda su vida. Lo confirma también la palabra meditar, coyut, por ejemplo, de Estados Unidos, o también corte, Marcus Corte, del que nombramos también en la parte anterior, cuando hablan de la meditación como un elemento importante para agilizar la actividad de las neuronas, para flexibilizar y darle fluidez a las mismas neuronas, y por tanto esa meditación o ese toma de conciencia tiene un sentido importante para el cerebro mismo.